Pero usted tiene título. Yo, claro que sí. Título de España. Pero ven acá, usted me está faltando el respeto. No, porque ahora tengo curiosidad por saber esto. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudié? Según este currículum que yo tengo aquí, usted es una eminencia. Una eminencia, la felicito, una eminencia. Pocos especialistas en el mundo tienen todo eso. Inquietudes sobre su título de médico. Me dicen que usted no es otorrino. Hábleme un poco portugués para yo confirmar. Yo sí soy médico, ¿De dónde? venezolana, ¿Dónde estudió? en Venezuela, ¿Dónde? en la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué estudió? Yo, medicina, cirugía plástica. Sí, nosotros tenemos que usted no estudió ahí. No. Te estoy Pero es hablando. un sí o un no, Nuria. Te estoy Nuria, diciendo ¿por qué que... tú quieres entonces Perdón, formar las cosas? perdón. ¿Es un sí o un no? O sea, se hizo la la prueba de embarazo. la que pregunto Es que soy sí, yo. sí. No, aquí los dos preguntamos. No, Tú la no- pregunta es, Tú ¿hiciste me una estás prueba de senta- embarazo o no hiciste una prueba de embarazo? Nuria Piera es una periodista que antes del 2020 se dedicaba a perseguir corruptos y a delatar y denunciar entramados mafiosos montados y operados por políticos, empresarios, militares, lavadores y capos. Nuria y un equipo de camarógrafos andaban por cielo, mar y tierra detrás de estos delincuentes, que muchas veces se disfrazaban de personas de negocios y honorables funcionarios que exigían respeto de la sociedad. Veíamos a Nuria perseguirlos y atacarlos sin compasión hasta lograr que algunos fueran destituidos y otros con menos suerte eran apresados. Aunque hubo mucha extorsión y mucha componenda ilegal en esas investigaciones, otras veces eran simples chismes de contrarios que se inventaban una historia, se la contaban a Nuria, ella la asumía como verdadera y hacía su programa de los sábados sobre esto. Otras veces, los investigados eran extorsionados y eran obligados a ceder ante el chantaje de Nuria, a través de un equipo de abogados que se presentaban a las oficinas de los funcionarios o de los empresarios para presentarles las investigaciones y el programa de televisión que saldría 2 semanas después. Si la información era cierta y si verdaderamente el involucrado era un delincuente, no le quedaba otra opción que hacer una oferta monetaria de millones para evitar que ese programa saliera el siguiente sábado por Colorvisión. Algunos que se resistían a negociar, porque hacerlo era admitir el delito, y por orgullo se resistían. Otras veces se resistían porque las investigaciones y los datos de Nuria eran inventos creados por ella misma o inventos creados por una supuesta fuente. Fuera verdad o mentira el caso y la información que tenía Nuria, si no le daban sus cuartos, ella hacía su programa y los casos eran publicados con ataques despiadados y desproporcionados en contra del o los involucrados. Este mismo esquema de extorsión y chantaje a empresarios, a funcionarios, a militares, a capos y lavadores, también lo desarrolló Alicia Ortega y su esposo Fernando Hasbún, con la diferencia de que estos dos últimos, además de extorsionar con informaciones que recibían de fuentes externas, también se dedicaron a hackear correos electrónicos de importantes funcionarios y de importantes empresarios para obtener información confidencial comprometedora y luego proceder con el chantaje y la extorsión. Los involucrados, al ser delincuentes y al verse amenazada su reputación pública y su estabilidad familiar si salían
en uno de estos programas, no les quedaba de otra que negociar con Alicia y con Fernando, su esposo, por sumas de decenas de millones, porque la otra opción era un programa de investigación dedicado y personalizado, destruyéndolo por pedacitos. Para esta maniobra de hackeo, chantaje y extorsión, Alicia Ortega y su equipo del grupo S&N se auxiliaron de Jochi Gómez y Yacir Pérez, quienes a su vez contrataron otros hackers de la India y Pakistán. Entre los funcionarios a los que se les hackearon sus cuentas de correo electrónico están Margarita Cedeño, Simón Lizardo, Elías Huesin Chávez, Felucho Jiménez, Temístocles Montaz, Ignacio Ditren y muchos otros. Mientras que entre los empresarios hackeados están Luis Manuel Bonetti, Juan Vicini, Felipe Vicini, Jacinto Peinado, Raúl Lluveres, Carlos Bonetti, José Narri, Eduardo Narri, Luis Álvarez Renta, Enrique Alarcón, Tony Lama, Manuel Grullón, Francisco Garrigó, Georgie Nader, Miguel Barleta, Carlos Martí, Avelino Abreu y una lista interminable de empresarios a los que Alicia Ortega y su grupo de hackers, encabezado por Jochi Gómez, les intervinieron sus correos para sacar información sensible y luego ser extorsionados. Para nadie es un secreto que la gran mayoría de todos esos políticos y empresarios eran y son delincuentes, ladrones mafiosos que han multiplicado su fortuna a base de los entramados, lavado y robo al Estado. Si un periodista de investigación como Nuria o Alicia, con la popularidad que llegaron a alcanzar, amenazaban con publicar alguna información sensible que comprometía sus negocios de miles de millones, para ellos no era gran cosa desprenderse de 20 o 30 millones para callar a las damas de la investigación de los sábados y de los lunes. Después de ahí, se creó lo que yo llamo el pago de chantaje y extorsión por adelantado. Esto significa que todos los funcionarios, ministros y directores colocaban publicidad en estos programas de investigación, tanto el de Nuria como el de Alicia. Y si yo como director de aduanas le estaba pagando a Nuria y a Alicia 4 o 5 millones de pesos en publicidad todos los meses, por más que yo robara y por más datos que tuvieran estas damas de la investigación en mi contra, no había forma de salir en uno de esos programas. Lo mismo ocurrió con los empresarios. Todos comenzaron a mandarles publicidad a Nuria y Alicia, y así evitaban una investigación periodística de estas dos. Gracias a esas modalidades de chantaje y extorsión, Nuria Piera y Alicia Ortega se hicieron multimillonarias, convirtiéndolas en dos de las mujeres más ricas, poderosas e influyentes de este país. Lo más lamentable del caso es que todo ese dinero que le han estado entregando los políticos y los empresarios a estas dos damas es un dinero que sale de los bolsillos suyo y mío, porque lo que ellos pagan es un pase VIP hacia continuar sus entramados corruptos, pero sin ser molestados por periodistas ni por nadie. Después de ahí, y luego que mataron a Junior Ramírez por extorsionar al director de la OMSA, los chantajes y extorsiones periodísticos se fueron reduciendo, o más bien cambiaron de modalidad. Pero con todo y eso, siempre había funcionarios y empresarios que se resistían a pagarles a Nuria Piera,
ni le pagaban las extorsiones, pero tampoco le pagaban publicidad. Así que estos eran las víctimas perfectas para Nuria mantener y hasta incrementar el rating de su tan esperado programa de los sábados. Así que ella siempre encontraba 2 y 3 casos de corrupción gubernamental o empresarial que pasar en su programa. Pero en el 2019, el Grupo de Participación Ciudadana, el mismo de la Marcha Verde, que también reciben dinero y apoyo de organismos internacionales, entre los que se encuentra Nuria Piera, decidieron sumarse todos para apoyar a Luis Abinader como candidato presidencial. Todos esos programas y periodistas, Uchi Lora, Marino Zapete, Nuria Piera, María Cela Álvarez, Alicia Ortega, Edith Febles, Altagracia Salazar, Andrés L. Mateo y muchos otros, todos dirigidos por Juan Bolívar Díaz, decidieron apoyar con toda su energía a Luis Abinader. Justamente estos son los periodistas que se habían dedicado toda su vida a enfrentar y a atacar sin piedad a los corruptos y a la corrupción. Cuando llega Abinader al poder, la mayoría se retiraron de los medios y otros se dedicaron a la farándula, porque ya la corrupción no existía más para ellos. Además de que fueron nombrados en el gobierno con sueldos lujosos de hasta $20,000. A otros se les entregó pensiones y los más ambiciosos decidieron cobrar millones mediante publicidad estatal. En el caso de Nuria Piera, como se acabó la corrupción en el país con la llegada de Abinader, como ya nadie roba, y los entramados mafiosos entre políticos y empresarios es cosa del pasado. Del 2020 hacia acá, Nuria se ha dedicado al chisme y a la farándula. Hora y media todos los sábados, o más bien media hora, porque el programa consiste en 1 hora de anuncios del gobierno y media hora para chismes y farándula. Antes Nuria perseguía a delincuentes, a políticos, empresarios y militares ladrones, a lavadores, a capos y a entramados mafiosos que han destruido este país. Pero del 2020 hacia acá, Nuria se ha dedicado a perseguir a iglesias, perseguir pastores, a perseguir cirujanos, a perseguir salones de belleza, a perseguir peluquerías, y muy especialmente a perseguir gente que ejercen un oficio sin poseer un título universitario que lo avalen, o sin haber estudiado en una universidad. En una Nuria 2.0, ha pasado de ser un programa de investigación periodística mediante extorsión y chantaje, a convertirse en una certificadora de títulos y profesiones universitarias. Pero resulta que esa doña que persigue y que ataca a los que ejercen un oficio sin título y sin ir a la universidad, la misma Nuria no tiene un solo título, ni siquiera de un cursito de inglés de 6 meses, ni de un cursito de uñas de 3 meses, o un taller de oratoria, pero ni siquiera un curso virtual de cocina de esos que se hacen por YouTube. Y mucho menos Nuria tiene un título universitario de periodista, pero tampoco ha hecho un curso técnico, ni siquiera un curso de locución. Ella dice que es abogada, publicista y periodista, o sea, tiene 3 profesiones, las cuales ejerce, pero Nuria no tiene título de ninguna de estas carreras, y ni siquiera un diploma de un curso técnico. Ella dice que estudió en la UAST, pero nosotros investigamos en los registros de la UAST, investigamos en rectoría, llamamos a distintos departamentos y de esa universidad Nuria no tiene ningún título, ni de derecho,
ni de periodismo, ni de publicidad. También investigamos en la MESIT y no aparece título de ningún tipo a nombre de Nuria Piera. El título que ella tiene en su oficina, un título de derecho, debe ser falsificado o comprado directamente en alguna universidad, porque en ningún centro académico existen registros de que Nuria se haya graduado de alguna carrera. Lo único que aparece es que Nuria hizo 3 meses de periodismo en la UAS, pero después no aparece en ningún registro de ninguna universidad ni de ninguna institución académica con información precisa de que Nuria se graduó y obtuvo un título. Yo entiendo que una persona como Nuria, que se ha dedicado a perseguir a trabajadores sin títulos, algunos de los cuales ya han caído presos, otros están siendo investigados y otros han tenido que cerrar sus negocios, lo primero que debe tener es calidad moral para hacerlo. Y al menos Nuria debió tener aunque sea un título auténtico de periodista, sobre todo cuando ella se hace llamar periodista y mucho peor aún se hace llamar periodista de investigación, que es una subespecialidad avanzada del periodismo. Pero no, resulta que la que más exige, la que más investiga, la que más graba, la que más jode y la que más azara, no tiene ni siquiera un diploma de participación de un cursito de oratoria de 4 horas con Miguel Susana o con Livio Encarnación. Se hace llamar abogada y tampoco tiene título. Se hace llamar publicista, pero tampoco tiene título. Yo creo que Nuria debe ya aprovechar que ha quedado rica, millonaria, podría en cuarto, con todos los millones que sacó de la extorsión y el chantaje, con el dinero del pueblo y los más de 350 millones que le ha entregado Luis Abinader en estos 4 años del cambio, y retirarse de los medios, porque lo de Nuria es una rastrería que raya en lo ridículo, en lo inmoral, en lo asqueroso y en lo delincuencial. Una vieja de Telangana de 70 años y sigue la vida, jode, 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 jode. Por eso no tiene pareja, por eso no tiene matrimonio. El pleito va Casablanca 100, Nuria 0.